Feliz día, tarde, noche a todos nuestros seguidores de Hechos Criollos. Hoy les vamos a hablar sobre la batalla de Bárbula, en nombre de Mauro Centeno y Juan Carlos Díaz. Hola, feliz día, tarde, noche a todos nuestros estimados seguidores. Se les extrañaba. Y bueno, sí, exacto, se les extrañaba mucho. Teníamos tiempo sin hacer podcast. Y bueno, hoy comienza la segunda temporada de Batallas de la Guerra de Independencia, ¿ok? Que teníamos pendiente hacerlo. Vamos a hablarles sobre la batalla de Bárbula. Para los que conocen o los que no conocen sobre geografía de Venezuela, Bárbula queda en el estado, bueno, el actual estado Carabobo, en lo que sería Naguanagua. Las personas que conozcan Naguanagua, conozcan Carabobo, el Cerro Bárbula es este que está cerca de la Universidad de Carabobo y lo que sería esa vía hacia Puerto Cabello y donde estaba el famoso manicomio de Bárbula o Hospital Psiquiátrico Dr. José Ortega Durán. ¿Okay? La batalla sucedió en ese territorio y el objetivo de esta batalla era atacar a Monteverde y lo que sería limpiar y despejar el centro del país. Bueno, cuando hablamos del país hablamos del territorio, del territorio venezolano en ese entonces y lo que sería esta zona de lo que sería la provincia de Caracas, que no estamos hablando de Caracas como ciudad, sino que estamos hablando de lo que sería actualmente Aragua, Carabobo, esa parte de Miranda, o sea, el centro del país. Hay un punto que nosotros siempre hemos dicho aquí en Hechos Criollos y que citamos mucho al profesor Fernando Falcón sobre esto, y es que el punto neurálgico de Venezuela siempre ha sido esa zona que comprende Aragua, Carabobo y Miranda, que es donde existen todas las comunicaciones, por lo menos hablando en actualidad de autopistas, hablando con anterioridad en este contexto histórico de carreteras, obviamente como trochas, pues digámoslo así, y porque también era todo ese eje económico y comercial que existía en esta zona y que es de vital importancia, y que también esto comunicaba con los principales puertos del país, como el puerto de Puerto Cabello, que también era uno de los objetivos, fue uno de los objetivos previamente también de esta batalla, porque se dio un asedio en este puerto para ir bloqueando a los españoles que se encontraban allí. Entonces este es el contexto que se da para originarse la batalla y que se da antes de originarse la batalla. La batalla en realidad se da en lo que sería una hacienda de Bárbula. Era la hacienda de Don Miguel Ángel Arambay. Entonces esto en realidad, para ponerlos a ustedes en un contexto que se imaginen y que no solamente nos escuchen a nosotros, sino también que imaginen la batalla. Esta fue en un cerro un poco empinado. Los españoles, dominados por Monteverde, y que también Monteverde tenía un regimiento de Granada que fue en su apoyo, liderado por Miguel Salomón. Ellos tomaron el punto alto de este cerro de Bárbula y era obviamente un punto bastante beneficioso para ellos, porque entonces allí se apertrecharon y formaron trincheras, con lo cual era muchísimo más difícil poder efectuar disparos desde arriba hacia abajo. Estamos hablando de fusiles viejos, de fusiles antiguos, con lo cual la cadencia de tiro era muy difícil. O sea, no es que tú le apuntabas a un objetivo y obviamente le ibas a dar con total precisión. A veces tenías que dar hasta 3 o 4 tiros para hacerlo, y más todavía si estaban en movimiento. Entonces, con lo cual esto jugó muy en contra en los dos bandos, ¿no? Sobre todo en el bando patriota, porque el bando patriota tenía el punto bajo al momento de atacar este cerro. Para los españoles era mucho más fácil, porque estando arriba, la velocidad de tiro por ser hacia abajo les daba un bonus en esto de esta ventaja táctica y esta ventaja en el combate. Entonces, bueno, acá tenemos estos elementos que les estamos dando como para que nos escuchen y puedan imaginarse cómo se da esta batalla. Entonces acá no solamente tenemos la participación y la planificación
de Bolívar con esta batalla, sino que también tenemos tres elementos que son vitales en esta batalla, los cuales son Atanasio Girardot, Urdaneta y De Luyar. De Luyar y Girardot eran neogranadinos, no eran venezolanos, pero estos vinieron con Bolívar a través de toda la campaña que se hizo previamente desde Nueva Granada, y con lo cual en el suelo venezolano combatieron, no solamente ellos dos, sino también incluso muchísimos otros soldados neogranadinos lucharon en el suelo venezolano. Hay un detalle bastante importante, que esto va a jugar en lo que sería la moral de los soldados y la moral sobre todo de estos tres coroneles. Era que Bolívar había dicho que quien coronara el cerro primero, o sea, quien tomara el cerro primero y lo liberara de españoles, los iba a promover a generales. ¿Era cierto, Juan? Sí, ellos eran coroneles, se les iba les estaban ofreciendo brigadieres. Ok, sí, exacto. O sea que cuando cuando tú lees en varios textos, te ponen de una vez que eran brigadieres, pero eran coroneles. Ok, bien, sí. Entonces, bueno, tenemos este punto que obviamente como un objetivo de moral para estos tres próceres, ¿no?, que tenemos en esta batalla, porque era un objetivo ya de honor, cosa que obviamente le suma a lo que sería la actuación en esta batalla. Entonces, bueno, ya dicho esto, ya teniendo este cimiento prácticamente de cómo se inicia y cómo son los elementos que se tienen en esta batalla. Bueno, que también los españoles poseían armamento más nuevo, a diferencia del armamento que poseían los soldados patriotas, que venían de las anteriores campañas, de la anterior campaña, con el mismo fusil, y fusiles obviamente que tenían una cadencia de disparo, digamos, lo peor que lo de los fusiles españoles. Así que tenemos estos elementos acá, pero no todo estaba en contra para los patriotas, porque en cuestión de números de efectivos estaban prácticamente a la par. Hay unos autores que colocan que los patriotas eran 3.000 y que los realistas eran 2.000, y hay otros que hacen una especie de empate técnico de 2.500 versus 2.500 combatientes realistas. Sí, Mauro, y no solamente la parte de los números, sino que, como tú bien lo explicabas, es los números en un terreno tan difícil, porque es en pendiente. Y para agregar a lo que tú estás comentando, Mauro, y a quienes nos escuchan, hay una cuestión que Páez decía, que caballo no sirve en montaña, o caballo no sirve en cerro. Y en efecto, los patriotas no podían utilizar caballería, mientras los realistas, si lo hubiesen tenido, sí podían utilizar caballería. Y podría haber sido aplastante la victoria realista de haber sido el caso, puesto que un caballo en su vida se cansa demasiado rápido y por supuesto pierde la fuerza del ataque. Y el desarrollo de la batalla, ya para irnos a esta parte, Mauro, tenemos que recordar, bueno, tú lo habías mencionado, que se estaban luchando no con soldados convencionales, sino se estaba luchando contra soldados profesionales del Regimiento Granada, que estaban recién llegados de Cuba, de un contingente especial que se estaba formando para ir a distintos lugares de América. Recuerden que para este momento España todavía está en plena guerra de independencia, ya finalizándola de hecho, y no podía concentrar fuerzas en la guerra contra Napoleón, ni tampoco en pacificar a las colonias de ultramar, porque no solamente era la Capitanía General de Venezuela, en la Nueva Granada también estaban encendidos los fuegos, en el Virreinato de la Plata. Ahora la Confederación, era la Confederación de la Plata, ¿verdad? Sí. Nuevo México, o de Nueva España, que era México, estaba la Capitanía General de Guatemala, en guerra también, prácticamente encendiéndose, y por supuesto, creo que las únicas zonas medio que estaban pacíficas era lo que era Perú, Alto Perú y Quito, ¿no? Y bueno, alguna persona que me esté escuchando, si
lo puedes dejar en los comentarios para agregar esta información, si me estoy equivocando, claro está. El caso es que al ser un combate tan complicado, ¿verdad? Al ser un combate tan difícil por la parte de la empinada, de lo que era el terreno, el teatro de operaciones como tal, se tiene que dar el ataque a pie, ¿bien? Con las ventajas que ya tú nombrabas, los realistas estaban esperando a los patriotas, eran soldados profesionales, pero también, como tú lo dijiste, los patriotas tenían soldados con experiencia, de todos aquellos que vinieron en la campaña Admirable, que fue una campaña precisamente relámpago, ¿no? Típica de la Blitzkrieg prusiana para aquel entonces, ¿no? Alemana, para aquellos que no sepan lo que significa Prusia, ¿no? Bien, el desarrollo de la batalla tenemos dos versiones noveladas que las pueden revisar, por supuesto. Una la tiene Francisco Tosta García en un trabajo que él hizo que se llama Episodios Nacionales, para ser específico, La Guerra a Muerte. Y la otra es de Eduardo Blanco, que es la de Venezuela Heroica. En la parte artística, pictórica, tenemos el trabajo de Cristóbal Rojas, que se llama La Muerte de Girardot, pero eso es para que nos hagamos una idea al final de la batalla. ¿Cómo se desarrolla la batalla? Simple. Bolívar ordena y da ofrece como premio un ascenso al primero de estos tres comandantes que lograra coronar la cima, ¿no? de este cerro. Importantísimo coronar la cima. Ahí vas a tener un punto, primero un punto de vigía, segundo un punto donde podrías poner fácilmente artillería e ibas a cubrir el camino de Naguanagua hacia Puerto Cabello. Era importantísimo, ¿verdad? Y tercero, tener ese punto era estratégico para evitar o poder emboscar a todas las fuerzas realistas que vinieran de Puerto Cabello, que desembarcaran en Puerto Cabello, producto de que llegaran de afuera. El caso es que se divide en tres grandes columnas que prácticamente rodean por completo el cerro, y empieza el ascenso. Por supuesto que las órdenes de fuego, el comandante, quien comandaba como tal en campo, era el coronel, no recuerdo, Mauro, Salomón. Miguel Salomón, ¿no? Miguel Salomón, exactamente, el coronel realista Miguel Salomón, y por supuesto el comandante de las fuerzas españolas en ese momento era Domingo Monteverde. Entonces nada, empieza el ascenso y los hombres de Girardot empiezan un ascenso un poco más vertiginoso porque los ayuda un poco la parte geográfica que escogieron. Sin embargo, era la parte más protegida. De vez en cuando las líneas enemigas disparaban ráfagas y aceptaban a pocos patriotas. Tienen que recordar que para el momento los fusiles que utilizaba el ejército español, si no recuerdo, el ejército patriota eran los Baker, y eran fusiles muy desgastados contra fusiles prácticamente nuevos que utilizaban los realistas. Sin embargo, para el momento, la cadencia de tiro o el atinamiento de un disparo era muy complicado, y mucho más a 200, 300 varas que se encontraban de distancia, los que disparaban a los que deberían de recibir los tiros. Para que hagan un cálculo, para que de 20 disparos podían pegarle a 2 a menos de 40 varas. Entonces los disparos prácticamente llegaban fríos al cuerpo o no llegaban. Sin embargo, a medida que empezaban a ascender, que empezaban a subir, los patriotas se encontraban con cada vez más bajas, porque había una ventaja. Primero, quiero que se pongan en la mente de repente de estos hombres, ¿no? Subir, que te estén disparando e ir en ascenso corriendo te va a cansar. Y en tal caso que llegaras a la cima, tienes que entablar combate cuerpo a cuerpo. Los realistas están descansados mientras tú estás súper cansado. O sea, no sé, yo lo digo así, Mauro, hagan la prueba de subir 10 pisos, 15 pisos corriendo y que te encuentres arriba con un enemigo, que te tengas que caer a golpe. No, y que también es muy fácil de decirlo desde la óptica de nosotros, como que, bueno, vamos a subir el cerro así. Sí. Pero estas personas tenían fusiles, que fusiles normalmente puede pesar que 10 kilos, más o menos. Sí, más o menos. Como 10 kilos, y aparte del fusil,
Más las piedras de pólvora, más la... Exacto, todo, la pólvora, todo, o sea, todo lo que son esos pertrechos de guerra, o sea, así que no era nada fácil tampoco. Exacto, y que era ir subiendo, evitar, por lo menos cuando se formaban las líneas de tiro, que escuchaban a los comandantes ordenar fuego, ¿verdad? Tratar de cubrirse, porque es la acción natural, así tú sepas que la bala no te va a llegar, la acción natural de cada individuo es cubrirse, claro. Lo primero, eso ha sido antes y todavía lo es, ¿verdad? Y todos esos hombres tenían miedo, ¿quién no? Imagínate, ellos mismos lo dicen. Pero, como les digo, a medida que van subiendo, los tiros empiezan a atinar mucho mejor. Ya hay más posibilidades de que un tiro te pegue, como en efecto empezó a suceder. Y llega otro momento en que este coronel Miguel Salomón ordena a una primera línea realista atacar a bayoneta. Entonces, no solamente con los disparos, sino que cuando ya se van acercando los patriotas, en este caso la primera columna, que era la de el coronel Atanasio Girardot, ¿verdad? Van subiendo y vienen en picada prácticamente los soldados realistas a bayoneta. Entonces ahí se dan como los primeros encuentros, lo que yo llamo los tintineos, ¿no? De sable, de disparos, de lucha a bayoneta, que era bastante cruenta, y tenemos a dos ejércitos prácticamente fogueados en el combate. Entonces por eso que digo que esta batalla fue, a pesar de que fue rápida, fue bastante sangrienta y costó bastante ganar ese cerro. Sin embargo, la insistencia la insistencia de los patriotas y que también los realistas, hay que entender la posición en la que se encontraban, de que estaban prácticamente rodeados, no tienen de otra sino que empezar a retirarse. Y es aquí cuando logra Girardot llegar a la cima. Aquí es donde viene la parte épica del cuadro, ¿no? Primero llega Girardot, esto es lo que nos cuenta la parte novelada de, por lo menos Francisco Tosta García. Llega Girardot y 2 minutos después llega Urdaneta. Girardot ordena cubrir todos los espacios del cerro y seguir atacando para empujar a los realistas a que se retiren más atrás, porque detrás de ese cerro había otro cerro un poco más grande, pero empinado, o sea, no se podía escalar, tenían que escapar por unas veredas que habían, pero en esa planicie del cerro también se dio combate, y en ese momento Girardot, que dicen que era un hombre bastante elocuente, era muy expresivo, empieza como que a gritarles a los realistas: eso es todo lo que puedes mandar a Monteverde, míralos Girardot, míralos como corren. Y en ese momento es cuando se da el silencio, como que el disparo. Cuando ustedes ven la obra de Cristóbal Rojas, ojo, Cristóbal Rojas no estuvo allí, él hizo un estudio previo. De hecho, ahorita vamos a contar algún detalle importante sobre el tema de la bandera que pinta Cristóbal Rojas. Él le da un disparo en la frente, en medio de la frente, y por supuesto cae en el acto muerto. De hecho, Urdaneta le tiene que tapar los ojos porque quedó con los ojos abiertos, ¿no? Él llegó de primero, pero por supuesto consiguió la muerte. Decir que fue que se confió, eso no nos corresponde a nosotros, pues. Puede haberse cubierto y le iba a tocar. El caso es que cuando él llega, cae de un disparo, por supuesto que los demás se agachan y empieza como otro contraofensiva, y ya terminan los españoles de retirarse por completo. Toman el cerro, pero a costa de la vida de Atanasio Girardot. Hay un detalle importante en la pintura de Atanasio Girardot. Cuando ustedes la observan, que es la pintura que ven de portada de este podcast, pueden ver que los que saben un poco de pintura, ¿no? El punto de tensión de Girardot con la bandera hacia el fondo es como si hubiese recibido un disparo. A mí me parece que Cristóbal Rojas trabajó a la perfección ese punto de tensión, ¿no? En un solo pie cayendo y con la bandera ondeando por encima de su cabeza. Aquí hay un detalle importante, porque la bandera que tenía Atanasio Girardot en ese momento no era la bandera republicana, no era la amarillo, azul y rojo. Hay un debate entre si era la bandera de guerra-muerte o la bandera de Cartagena de Indias. Recuerden que Cartagena de Indias era una república independiente de Santa Fe de Bogotá, de Santa Marta, que estaba tomado por los realistas, etc. Entonces,
Claro, puede haber sido un error del pintor o lo puede haberlo hecho con la misma intención del romanticismo del momento, lo que hemos hablado del romanticismo, de exacerbar toda la historia patria del momento y se haya colocado en la tricolor. Pero en ese momento la bandera que se estaba utilizando era la bandera de guerra a muerte. Entonces el debate que se da es si era la bandera de guerra a muerte o era la bandera de Cartagena de Indias. Por supuesto que no convenía poner la bandera de Cartagena de Indias. La bandera de Cartagena de Indias, y con esto te doy la palabra, Mauro, era una bandera que era como roja, un cuadro rojo, pero así todo anaranjado, un cuadro amarillo, el centro verde con una estrella de 9 picos, perdón, en el centro, que era un sol. Mauro, sí, que querías acotar algo. Bueno, claro, sí, o sea, todo lo que estás diciendo obviamente tiene totalmente sentido, y también justamente que colocamos nuestra publicación hace un par de días porque fue conmemorando la fecha de muerte de Arturo Michelena, ¿no? Y justamente colocamos en esa publicación, la cual a mí me gustó muchísimo, porque siempre me ha gustado estos pintores del siglo XIX venezolanos. Todos estos pintores que fueron Cristóbal, Arturo Michelena, Martín Tovar y Tovar, trabajaron durante la segunda mitad del siglo XIX creando de la mano de Guzmán Blanco, ¿no? Esta religión patriótica, lo cual era prácticamente, o sea, lo dice la palabra, no es tampoco que explicarlo mucho, una religión patriótica que la gente pudiese sentir esa especie de nacionalismo nuevo, ¿no? Entonces sí, se podría decir que prácticamente se hizo, no me gusta utilizar esta palabra, pero un revisionismo para hacer la pintura, porque obviamente estamos hablando de que la gente estaba buscando era ver la bandera de Venezuela en el cuadro, era lo más atractivo que poner una bandera a muerte, que capaz no mucha gente la conocía. Ahora nosotros la conocemos más porque bueno, tenemos millones de archivos en internet, en todos lados, pero acuérdense que estamos hablando de un contexto en que hay gente que no sabía ni leer, así que es común que si veían esa bandera no iban a saber qué era, ni la bandera de guerra a muerte, ni otra bandera, así que lo mejor era colocar la bandera nacional para obviamente que tuviera más impacto en la población. Sí, Mauro, lo que estamos hablando, y con esto unimos a la parte de la batalla, es importantísimo esto del romanticismo que se dio en la época, porque cuando tú lees, y a todos quienes nos siguen, no los colocamos en PDF, porque como nosotros ya somos editorial, no podemos incurrir en plagio, pues eso sería plagiar derechos de autor. Pero el trabajo de Tosta García y de Venezuela Heroica, Eduardo Blanco, cuando tú lo lees, y toda la parte romántica, épica, y ves la pintura, ves que hay una especie de relación entre las corrientes que se llevan, tanto la parte literaria como la parte pictórica, ¿no? Y en efecto, tú mencionas algo con respecto a esta pintura que se dio en 1883, de hecho cuando se estrena, ¿verdad? O cuando se muestra al público, y que se estrena, cuando se muestra al público, y es precisamente lo impresionante de la bandera cayendo detrás, y hace esa sincronía perfecta con el punto de tensión, que para que a quienes nos escuchan, concéntrense en el pie derecho, que es prácticamente el que tiene toda la tensión del cuerpo de Girardot, y ahí se puede apreciar el peso, se puede apreciar también es esa forma que da, que abarca el cuadro. Y al fondo hay un tipo disparando, hay como un soldado disparando, ¿verdad? Lo importante, que quiero que se fijen en este detalle y que se acerquen, es que el que está disparando al fondo tiene un gorro que no era propio del ejército en ese momento. Es un detalle que les voy a dejar allí para que lo vean. Tiene como un gorrillo, como un kepi, que no pertenecía al ejército en aquel momento. Y no se sabe si es que es realista o patriota. Entonces nada, Mauro,
como ya hemos resumido, esto fue un combate bastante importante porque ya primero se toma una posición estratégica, una posición perfecta para poder emboscar a cualquier ejército fuerte que venga. Entra dentro de las operaciones de Occidente por la limpieza, no lo digo en el mal término, en el mal uso, ¿verdad? Esta limpieza de dominio militar realista en el centro del país, que va a terminar, por supuesto, va a llegar incluso hasta Barquisimeto, ¿no? Y que eso pasó por Puerto Cabello, Tierra Blanca, Vigirí, Maraure, Barquisimeto, etc. Y, por supuesto, lograr que los realistas se atrincheren en Puerto Cabello. Tenemos que recordar que Puerto Cabello se recupera en 1823, que es Páez, y lo hace de forma pacífica, ¿no? Pero Puerto Cabello era fundamental y eso era una tarea pendiente que tenía Bolívar desde que la perdió en el 29 de junio de 1812, ¿no? Que bueno, es uno de los golpes que determinan la caída de la Primera República, ya una caída, una república ya caída. Entonces, bueno, Mauro, creo que ya hemos resumido lo suficiente esta batalla. Dejamos en los comentarios la bibliografía que recomendamos. Vamos a hacerla un poco más sencilla para que la gente la pueda consultar. Y también para que, la pintura de Girardot está ahí presente. De hecho, la vamos a tener aquí de portada de este primer podcast de esta segunda temporada. Y pedirles que comenten los comentarios, lo que quieran comentar acerca de la batalla. Si nos faltó algo, por supuesto que pueden agregarlo. Y nada, Mauro, no sé si tienes algo más que decir. No, bueno, solamente quería, apartando un poco de los podcasts, vi que a nuestros seguidores les gustó muchísimo la publicación de Arturo Michelena, así que vamos a tratar también de hacer más publicaciones así, ¿no? Porque yo entiendo que normalmente a veces siempre publicamos, no lo mismo, pero como que tenemos esto así y nos olvidamos de este tipo de personajes. Y la verdad es que fueron personajes, Michelena murió con 35 años y es increíble todo lo que logró. Y también un dato que no me alcanzaron los caracteres para ponerlo en el internet es que Michelena en sus últimos días hacía los cuadros acostado en una cama con unas especies de tenazas grandes para poder pintar, porque no podía mantenerse en pie. Por eso es que muchas de sus pinturas están incompletas, como las cuales colocamos allí de la Última Cena, que hubiese sido una pintura totalmente apoteósica de haberse terminado, y la pintura de el altar, Juan, el altar de los héroes, no sé si tiene el nombre, ¿sabes cuál es? No, que sale una pintura muy épica, una pintura muy épica que salen todos prácticamente. Sí, entonces, esto era lo que quería comentar sobre esa publicación. Y ya para finalizar, esa pintura que está en la Catedral de Caracas, está de hecho en donde está la tumba de los arzobispos de Caracas, ahí en la catedral, creo que es en la bóveda número 2 a mano derecha apenas uno entra, no recuerdo, en la tercera bóveda de entrada a fondo, ahí la van a ver, está inconclusa, y eso recuerdo que un profesor en la Escuela de Artes, Cristóbal Rojas, una vez me comentó que habían llamado a algunos especialistas en pinturas porque esos pigmentos que utilizaban ellos eran pigmentos hechos por ellos. No eran que iban a la esquina a comprar guache, claro, óleo ya hecho. No. Eso los hacían ellos, Cristóbal Rojas, todo. O sea, eso era el trabajo, Mauro. Eso era el trabajo. Por eso es que es mucho más hermoso y llamativo apreciarlo. Eran pigmentos que hacían de la naturaleza, ladrillos, con troncos, con algunos químicos que conseguían. Entonces, mucho más interesante el trabajo. Y la misma riqueza de esa pintura, La Última Cena, es que no está inconcluso, o sea que tú puedes ver la parte que él pintaba del centro hacia afuera. Sí. O sea, tú notas el círculo del centro hacia afuera e iba en círculo. Entonces, a los que estén en Caracas en estos momentos pueden ir a verla y comprobar lo que nosotros estamos diciendo. Nada, Mauro, creo que con esto finalizamos. Les informamos que vamos a cortar un poco el tiempo de los podcasts, a unos 30 minutos, para que no se haga tampoco tan largo y tan tedioso. Saben que está en los comentarios, cualquier cosa que quieran agregar a este video pueden
escribirlo en los comentarios. Dejamos también bibliografía recomendada en los comentarios. Si les gustó, se los agradecemos. Compartan y suscríbanse, así nos ayudan a seguir realizando contenido. Mauro. Sí, bueno, de verdad muchas gracias por habernos escuchado y creo que tenemos que disculparnos por habernos abandonado tanto tiempo, por lo menos, bueno, este dúo, Juan Carlos y yo, porque Juan Carlos está un poco más activo con los podcasts, pero bueno, vamos a retomar estos podcasts sobre las batallas de independencia y así vamos a seguir con este trabajo para dárselo un poco más seguido. Así es, Mauro. Y bueno, recuerden entonces, estimados seguidores, que no existe historia aburrida sino mal contada. Esto es un hecho criollo. Así es. Se les quiere. Cuídense. Mauro, dilo tú a ver. Di tú lo del hecho criollo, que nunca te lo he escuchado. Esto es un hecho criollo. Se escucha fino. Ahora lo vas a decir tú. Se les quiere. Cuídense.